Bienvenidos al Link Coffee de hoy, el espacio donde la tecnología y las dinámicas entre equipos cobran vida a través de estas conversaciones. Hoy nos hemos juntado Cristian, Mateus y una servidora, soy Elena, para hablar de algo que nos encanta, porque la verdad es que los tres somos tres maléficos y hoy nos vamos a encargar de derribar mitos. Vamos a romperos los esquemas y vamos a volaros la cabeza destruyendo varios mitos sobre TDD. Yo creo que deberíamos empezar tratando de responder el gran mito, la gran pregunta, el que más miedo da de todos los mitos que envuelven al TDD. Y es, ¿por qué la gran mayoría de los profesionales que se dedica al desarrollo de software cree que el TDD ralentiza el proceso de desarrollo? ¿Qué pensáis? La causa, desde mi punto de vista, es la falta de comunicación de los equipos en cuanto al desarrollo de las diferentes features o de actividades que hace el equipo. Creo que viene principalmente de una falta de comunicación por parte del equipo. De acuerdo con lo que comenta Chris. Y además, yo estiraría un poquito el hilo en el sentido de que no hay como, no sé si es curso o una metodología o una forma clásica, así por decirlo, de cómo aprender o cómo introducir TDD en los equipos de desarrollo, ¿no? Creo que va ahí de las manos de lo que comenta Chris. No hay una formación reglada en torno al TDD, por así decirlo, no hay una formación académica. Ojo que aquí estamos levantando un tema que al final lo vamos a retomar, ¿eh? Pero Mateus apunta que no hay una formación así reglada académica como tal que haga que podamos aprender TDD de una forma académica. Cristian apunta que es un tema de comunicación. Estamos empezando a tocar asuntos interesantes e importantes. Enlazamos esto con la siguiente pregunta que me gustaría lanzaros, porque, bueno, pues como todos los mitos, seguro que este que hay en torno al TDD tiene alguna cueva o tiene algún lugar mágico en el que nace y ahí se crece y se desarrolla con todo su esplendor. ¿Cuál creéis que es el origen de este mito? De pensar que el TDD ralentiza el proceso de desarrollo. Pues ahí también voy a seguir un poco con la línea que comentábamos antes, que es, primero, normalmente los desarrolladores entramos en nuestra cueva, de donde nace el mito, entonces no explicamos muy bien qué es lo que está pasando en esa cueva, ¿no? Y cuando llega el momento de explicar a los stakeholders qué hemos estado haciendo, no somos capaces de decir más que, no, es que estoy desarrollando la funcionalidad. Entonces ahí puede venir como, vale, ¿y por qué? No, es que con el TDD... Vale, ¿y por qué TDD? ¿No? Y entonces empiezan a salir esas preguntas típicas de stakeholders de ¿y qué es TDD? ¿Y por qué lo estáis haciendo? ¿Y por qué primero el test? ¿Y de dónde viene el test? ¿Y quién es el test? ¿No? Y puedes nacer un poco de ahí. Pero también enlazando un poco con lo que decía Mateus, creo que viene de la forma en que cada uno y cada equipo aprende a hacerlo. Interesante lo que comentas tú de que, bueno, ¿por qué TDD, no? Porque si hago una comparación con otros profesionales, ¿no? El médico o el dentista, lo que sea, no preguntas por qué está lavando las manos, ¿no? Pero al revés, en el desarrollador, sí, bueno, ¿por qué TDD y eso, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo con lo que comentas. Y claro, la parte de tardar también creo que suele ser un tema no normal, pero deberíamos normalizarlo, que cuando no se tiene la práctica, es normal que haya una fricción, ¿no? De aprendizaje y cómo traccionas y aprendes y incorporas la práctica en tu día a día. Y creo que hay una cosa también muy importante ahí, que es cómo hemos aprendido TDD, o sea, o por qué lo hemos aprendido. Que a todos nos ha llegado alguien y nos ha dicho, oye, tendrías que mirarte esto que está muy guay, o alguien del equipo llega con esa práctica ya aprendida y nos empieza a inculcar eso, y creo que eso es muy importante porque no es como podría ser, yo qué sé, un lenguaje de programación que dices, Java se programa así. No, TDD es algo transversal. Es algo que va por encima de todo eso. No es algo propio de una tecnología, es una metodología. Entonces, como esas metodologías las tienes que aprender tú porque quieres aprenderlas, no porque sean necesarias, se puede aprender de cualquier forma. Puedes entrar de muchas maneras al mundillo. Esa perspectiva que estáis apuntando creo que es muy interesante y creo que estamos llegando bastante al meollo de la cuestión y es el tema del aprendizaje, ¿no? Del TDD. Yo creo que ahí también hay parte de oscuridad, hay parte de desconocimiento en cuanto a cuál es ese proceso de aprendizaje y ciertas reticencias a la hora de pensar, y creo que aquí hay otro mito, que la curva de aprendizaje de TDD pues es muy larga y que eso va a afectar al negocio y que ahí vamos a estar perdiendo pasta y que además si encima los desarrolladores se ponen a aprender a hacer el TDD haciendo pairing,
encima ya no es solamente un tío el que está perdiendo el tiempo, sino que son 2 tíos los que están perdiendo el tiempo. Y ahí ya es cuando se lía la mundial. Entonces, por ir por partes y por ir descuartizando un poco el mito este, que creo que ya le estamos metiendo bastante caña. Nuestra experiencia nos demuestra que la curva de aprendizaje de TDD no tiene por qué ser extensa y larga, y de esto también podemos hablar en otra conversación, creo que podría ser interesante. Y 2, es muy enriquecedor lo que has comentado, Cristian. TDD no es una tecnología, TDD es una metodología y por lo tanto es transversal. Y por lo tanto, la forma de llegar a TDD puede ser desde diferentes vías de entrada, pero la afectación que va a tener y los beneficios que va a tener aplicar TDD dentro de nuestro negocio también va a ser transversal. Hablando de beneficios, luego pasaremos otra vez al lado más oscuro, pero vamos a cambiar ahora un poco el tercio y vamos a hablar de cosas buenas y cosas bonitas. ¿Qué beneficios nos aporta TDD? Tratemos de concretar algunos de ellos, por favor. Uno de los clásicos, creo que la razón número 1 sería el feedback, ¿no? que tienes mientras estás desarrollando. Entonces, en una forma clásica, o como solemos aprender, o como he aprendido yo la programación, es que tú desarrollas el código, haces todo el código, y al final de todo pruebas, ¿no? A ver si esto funciona. Es un proceso manual, ¿no? Y tarda, el feedback tarda. Y con el TDD ponemos la prueba como el primer caso, ¿no? Entonces siempre estás ahí con un feedback corto y tienes una respuesta rápida, ¿no? Y bueno, creo que una de las ventajas, no sé si tienes otras que puedes comentar, Chris. Sí, estoy muy de acuerdo con que el gran beneficio de TDD es el feedback y solo para que los oyentes entiendan un poco si no están muy familiarizados con lo que se refiere Mateus, es que el feedback es el momento en el que descubres el error. O sea, puedes descubrirlo una vez ya tienes tus cosas en producción, o sea, que el cliente viene y te dice, oye, tengo un error en la pantalla. O lo puedes descubrir tú en el momento de escribir el código, ¿no? Ejecutas los tests y te dice, oye, para que aquí hay algo. Entonces, el tiempo de detección puede ser segundos, que es el test, o horas, incluso semanas, meses, si tardas meses en llegar al cliente, ¿no? Entonces, a eso se refiere Mateus con eso. Y luego, en todo ese proceso de generación del código, que puede llevar días, semanas, meses o horas, depende de tu forma de abordar los problemas, ¿no? Si los haces más pequeños, más grandes o cómo los abordes, pues ahí también entran cosas como el número de errores que puedes introducir por hora, ¿no? O por horas invertidas en el código. Eso, en una visión más clásica del desarrollo, es muy sencillo que estés 3 horas escribiendo código y probando tus cosas y cuando llegas al final dices, buah, tengo que volver a empezar porque se me ha ido de las manos. En cambio, con feedback loops, ¿no? Con esos feedback loops más pequeños, pues tiendes a parar más y a decir, vale, ahora cuál sería mi siguiente paso, hacia dónde va eso. Y ese mismo ir poco a poco aumenta la confianza, ya no solo la tuya como desarrollador, porque dices, voy por el buen camino, sino hacia afuera, ¿no? Porque tú, cuando acabas una feature, la entregas y es imposible que tenga 0 bugs, porque siempre hay algo o siempre hay un caso que no se ha tenido en cuenta en la definición del problema o lo que sea, pero tienes la certeza que lo que has escrito es robusto. Luego podrá haber fallos por X, pero sabes que tiene una robustez y eso hacia afuera también es un muy buen punto de venta. Totalmente, totalmente. Al final, creo que todos los argumentos que habéis puesto encima de la mesa tienen relación con la calidad del código que estamos elaborando, ¿no? Pero me gustaría enfatizar también que esa calidad del código que hacemos está directamente relacionada con resultados para el negocio. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente hacer un código de altísima calidad, que es lo que al final nos permite hacer TDD, va a traducirse en unos proyectos que sean más fáciles de mantener, más fáciles de escalar. TDD nos permite reducir esos riesgos que hay asociados al mantenimiento del código y a la escalabilidad del código. Y sin duda que podamos hacer eso con un proyecto, pues nos permite desarrollar productos o proyectos que cumplan mejor y más rápidamente con la satisfacción que esperan los usuarios, que esperan los clientes, ser capaces, por lo tanto, de acelerar ese time to market que todos tenemos ahí, ¿no? Como soplándonos aquí detrás y diciéndonos, venga, que hay que entregar cosas nuevas, venga, que necesitamos feedback rápido sobre eso para entregar funcionalidades nuevas. Y al final yo creo que hay un punto también muy importante que ya habéis apuntado al principio de todo, que es que TDD también facilita esa colaboración
y esa capacidad de trabajar de una forma más productiva por parte de los equipos. Porque si todos los miembros del equipo son capaces de entender mejor la funcionalidad que hay detrás de lo que se está desarrollando, pues eso también facilita y mejora sobre todo el nivel técnico del equipo y por lo tanto pues contribuye a que sea más productivo y a que todo esté funcionando mejor. ¿Quieres mantenerte al día en temas de innovación tecnológica? Suscríbete a nuestra newsletter y tendrás acceso exclusivo a eventos y contenidos. Enlace en la descripción. Pero bueno, hemos hecho un paseo por el lado más luminoso de todo esto. Volvamos un poco de nuevo al lado oscuro. Decidme, ¿cuáles creéis que son los errores más habituales que suceden en torno al TDD y que refuerzan la idea de que hacer TDD significa desarrollar lento? A ver, es una pregunta bastante compleja de responder, pero voy a intentar ser breve. Creo que el principal error que refuerza esa idea es que se hace mal. Es lo que mi experiencia me dice. Se suele hacer mal y se suele tender a hacer test para cubrir tu código y no test que te ayuden a definir tu base de código, tu caso de uso o lo que sea, ¿no? Entonces, muchas veces tendemos a hacer lo que se podría conocer como un test first, que es tú haces tu test de lo que quieres validar y luego lo escribes y ya está. En vez de hacer TDD, que es algo que te ayuda a evolucionar tu idea, ¿no? El TDD es Test Driven Development porque te ayuda a desarrollar una funcionalidad, no a poner en un test lo que tú ya tienes en la cabeza, que es lo que suele pasar. Creo que por ahí viene uno de los grandes errores. Entonces, cuando tendemos a ir en esa dirección, acabamos por darnos cuenta que lo que teníamos en la cabeza quizás no es lo óptimo y tenemos que deshacer y volver a hacer y demás, ¿no? Entonces, creo que una aplicación más estricta en ciertas partes, las partes complejas de TDD, ¿no? Y de ser estrictos con el ciclo, ayuda a reducir ese tiempo. Pero al revés, si no se aplica bien, hace que todavía sea más lento, porque tienes que estar pensando en cómo escribir un test para lo que tú quieres validar, que a lo mejor no es lo que toca y estás ahí en el pez que se Bucle. muerde la cola. Y además es saltar, o sea, porque TDD, el flujo suele ser simple, ¿no? Son tres. Empiezas con un test rojo, después lo haces pasar y refactorizas, ¿no? Es lo que comentas, Chris, ¿no? De que saltas, como ya piensas que es simple, ¿no? Entonces puedes hacer todo a la vez. Entonces ya empieza y hace todo rojo, verde y refactorización todo a la vez. Y cuando ejecutas el test, bueno, ya me funciona, entonces está listo. Pero es lo que habíamos comentado antes de la metodología, porque parece que es simple, es fácil de entender los pasos, pero es difícil de masterizarlo, ¿no? De encajar la idea que tienes en el flujo de desarrollo, ¿no? Claro. Pues, ¿qué os parece si para simplificar y para facilitar un poco a las personas que nos están viendo, demos un par de tips para quien quiera empezar a familiarizarse con el TDD y no morir en el intento? 2 tips cada uno. El principal, que es uno de los que me ha ayudado más a mí, es acabar la rama que estás cubriendo hasta el final. ¿Y qué quiero decir con esto? Si tú empiezas una funcionalidad que es lineal, o sea, tiene diferentes pasos, ¿no? Que tiene un principio y un fin, acaba esa rama. Aunque a mitad de funcionalidad digas, aquí hay otro caso que puede llevarme hacia otro sitio, da igual, ese de momento lo vamos a obviar. Vamos a seguir primero de forma horizontal y luego ya iremos de forma vertical. Porque si no, entramos en paralelizar muchos cambios dentro de nuestro código y eso puede hacer que acabe siendo un poco una maraña de cosas. Y el segundo es tener las herramientas de trabajo óptimas para tu trabajo. No usar cualquier cosa porque ya funciona, sino buscar aquellas que hagan que tu rendimiento o tu eficiencia sea mucho más alta. Pues ya sea un IDE con los plugins lo que tú quieras óptimos o sea tener abierta una pantalla con el use case y otra con no sé qué o no lo sé, pero buscar esa eficiencia dentro de todas las herramientas que hay muchísimas, pues intentar buscar cuál es la de cada uno. La que más te funciona. El famoso cada maestrillo tiene su librillo, pues que cada maestro sea capaz de encontrar cuál es su librillo, ¿correcto? Exacto. Mateus, danos 2 tips, por favor. Vale, a ver, yo voy entonces por el otro lado, que es
El primer tip es, si es una cosa nueva, intentar confiar en el proceso y no aplicarlo directamente en un proyecto que tienes que entregar, ¿no? O sea, intentar aprender un poco la dinámica e intentar aplicarlo un poco, Entrenar en un espacio seguro que no suponga riesgo para el proyecto. Por efectivamente, tanto, como una cata, eso es. O en comunidades de desarrollo que solemos hacer parte, sí, efectivamente, ese es el primer contacto, ¿no? Y el segundo tip es, para mí, en el flujo, ¿no? del TDD, intentar quedarse atento al feedback de la refactorización. Entonces, si ves que está difícil o si ves que alguna cosa no encaja, tomar un tiempo, ¿no? Dar un paso detrás y ¿es realmente esto que quiero lograr o realmente estoy enfocando la prueba como tiene que ser, basada en el use case que comentaba Chris o el requisito que estoy proponiendo? Porque a veces puede ayudar. Si te quedas bloqueado o si no está claro una cosa, esto puede ayudar. Yo quería dar otro más. venga, da otro más. Bueno. Que es practicar el TDD con otras personas. Porque aunque cada uno lo aprenda por su cuenta, la metodología, es muy importante ese compartir ideas porque cada uno, como hemos dicho, ha llegado hasta el mismo punto de diferentes formas y se puede llegar a mimetizar todo ese conocimiento y sacar mucho de ello. Por eso lo que decía Mateus de ir a meetups y demás es muy importante, porque no solo para aprender, sino para compartir con otra gente formas de trabajo. Sí, se me ha ocurrido ahora una cosa, os lo voy a contar ahora cuando os dé mis 2 tips, que también tengo 2 para compartir. Uno de ellos es que, por supuesto, os descarguéis los ebooks que tenemos sobre TDD y que hemos preparado en Codurance y que os los vamos a dejar en la descripción de este vídeo. Uno de ellos, el autor, es Mateus Maravesi. Y el segundo tip es que tenemos un curso de TDD, que también os vamos a dejar los links en la descripción de este vídeo. Así que tenemos un curso online sobre TDD de unas 30, 40 horas, según lo rápido que seas capaz de aprender, que lo puedes hacer a tu ritmo y que lo tienes disponible durante un montón de tiempo para que puedas aprender a tu ritmo. Y os vamos a dejar los enlaces en la descripción del vídeo. Y lo que se me está ocurriendo, chicos, ¿qué os parece si hacemos un live coding un día de estos o una cata o cualquier ejercicio práctico para demostrar en la práctica la teoría que hemos estado comentando? Tenemos mogollón de vídeos relacionados con TDD, pero me gustaría que planteáramos hacer uno precisamente para poner en práctica lo que hemos estado comentando hoy y de qué manera podemos demostrar cómo trabajar haciendo TDD no es lento, no tiene nada que ver con desarrollar lento, sino todo lo contrario. Y esa forma colaborativa de trabajar en modo pairing también creo que sería interesante que pudiéramos pues enseñarla a las personas que quieran familiarizarse con esto. ¿Qué os parece? Me parece perfecto. Mateus, A mí nos también. emplazamos para esa sesión. Genial. Estupendo. Pues nada, hasta aquí el Link Coffee de hoy. Ya sabéis, darnos like si os ha gustado este vídeo, como siempre. Y lo más importante, suscribiros al canal para no perderos ningún contenido nuevo que sacamos muy a menudo. Y sobre todo, lo que más nos gusta, dejarnos vuestros comentarios en la cajita que tenéis más abajo de comentarios, porque queremos saber si vosotros sois Team TDD o si sois de los que todavía no os hemos convencido y pensáis que TDD es muy lento y no me mola. Así que nada, vamos a debatir sobre eso. Nos vemos pronto con nuevos contenidos. Gracias por seguirnos y hasta la próxima. Chao. Chao, gracias.